Qué bueno verles a todos. Gracias por estar ahí presentes. Gracias por venir a alabar, a adorar al Señor, a recibir su palabra, a recibir todo aquel mensaje que Él quiere que tengamos en nuestro corazón para que vivamos según su voluntad y no la nuestra. Cuando no seguimos a Cristo, nuestra vida está en peligro porque hacemos todo lo que no es agradable a Dios. Se nos presentan muchos desafíos que significa oponerse, enfrentarse. Por este tiempo, muchas personas no quieren seguir a Cristo porque no quieren dejar de embriagarse, no quieren dejar las drogas, los bailes y tantas cosas que existen en estos tiempos. Implica dejar todo esto y negarse a sí mismos y renunciar a todo lo anterior, y tenemos que afrontar la oposición del mundo. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Pues si nosotros no estamos en Cristo, pues nos trae todo esto que yo les mencioné, ¿verdad? Muchas personas vienen a drogarse, muchas personas se alcoholizan, muchas personas hacen lo que quieran. Como están en el mundo, tienen una libertad. Claro, como lo dice, se las da el mundo y no tienen ningún tope para hacer las cosas. Entonces, ellos sienten una libertad que pueden hacer lo que quieran. Lo único que nosotros que ya estamos en Cristo nos ponemos a pensar y miramos pues que la vida de estas personas está en peligro. Y si no, ellos no miran cuando uno les habla de la palabra, no quieren entenderlo, entonces lamentablemente, ¿verdad? Se van a perder porque la palabra dice que aquí en esta vida es cuando nosotros nos tenemos que acercar a Dios, porque si no, Él no quiere a nadie a la fuerza. 5 obstáculos, dice, comunes que impiden hacer la voluntad de Dios son el miedo a las consecuencias, la falta de tiempo para escuchar la voz de Dios, la terquedad o necesidad, los malos consejos y la ignorancia de su palabra. Aquí yo entiendo pues que el miedo, a veces tenemos miedo de acercarnos a Dios o tenemos miedo de tantas cosas que nos pueden pasar, tenemos miedo a algo o a las personas, que qué dirán si uno se acerca a Dios. ¿Qué van a decir aquellas personas si van a decir, ay, este ya se convirtió, este ya anda en sus caminos? Muchas personas no se acercan a Dios por el miedo que tienen de qué van a decir las demás personas. Creo que están en un gran error. Ahí sí que, como dice la palabra, las otras personas no van a salvarlos. Si ellos permiten que Dios entre en sus corazones, eso es lo que va a valer para que ellos puedan conocer a Dios. Y las consecuencias, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias si no nos acercamos a Dios, si siempre queremos hacer lo que se nos da la gana, si siempre queremos estar en los mismos caminos. Sabemos que las consecuencias nos llevan a un solo lugar, que es con Satanás, como dicen, ¿verdad? La falta de tiempo, a veces decimos, bueno, a veces se invita a alguien a decir, vamos a la iglesia, inclusive a la propia familia, uno dice, mira, te invitamos a la iglesia. Ay, no, ahorita no tengo tiempo, es que va a venir fulano o tengo que hacer esto o, en fin, siempre ponen alguna excusa para no hacerlo y no ir a la iglesia. No quieren escuchar la voz de Dios, ¿verdad? También algunas personas dice la terquedad de aquellas personas que no quieren, pues, que uno les está hablando, pero no les entra en su corazón, o ellos se ponen un tope
en sus corazones para no oír la voz de Dios. Ignoran la palabra que están recibiendo. Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que ahí vamos a tener muchas dificultades para poder llegar a la presencia del Señor. Tenemos pues que superarlo, o las personas que nos acercamos a Dios, tenemos que superar esas dificultades, tomar bien la decisión de seguirlo, ¿verdad? Eso es nuestra meta, llegar hasta donde Él está. Y implica dejar todo, implica dejar su familia, a veces sus riquezas, para poder servir a Jesús. Yo les digo su familia porque en familias hay personas que estamos en las cosas de Dios, de la misma familia, y otras que no quieren acercarse a Dios o no quieren entender que Dios siempre está y estará con uno. El dinero es otro, ¿verdad? Que no vamos a poner primero el dinero o las riquezas o lo que uno tenga para poder decir, bueno, yo voy a seguir a Jesús, pero no quiero dejar esa comodidad que tenemos, ¿verdad? Y para eso, como decía anteriormente, tenemos que hacer un sacrificio para poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahí habla de Nicodemo. En la Biblia, pues, está prácticamente pues no sé si decir toda la vida o cómo él fue que se convirtió a Cristo. Está en Juan capítulo 3. Ahí, si ustedes, cómo fue que Nicodemo se convirtió a Jesús por su fe, dice, ¿verdad? Nicodemo dice, es un personaje, dice, transversal. Yo busqué la palabra transversal, ¿verdad? Que se aparta o desvía de la dirección principal. O sea, pues, él se quedó ahí con Jesús, pero él nunca estuvo con ellos en todo lo que hacían. Él siempre estuvo aparte, pero hubo un momento donde cuando Jesús predicó, cuando Jesús habló, él le llegó a su corazón la palabra y tuvo fe y él se convirtió. Otra cosa que nos aleja, dice, de Dios es el egoísmo. Nos aleja de la generosidad divina, dice, la rebeldía rompe la armonía con la voluntad de Dios. La idolatría desvía nuestra adoración del único Salvador. ¿Qué nos quiere dar a entender con eso? Bueno, muchas veces, yo digo, no nos damos cuenta, pero la verdad es que todo lo que hacemos, siempre lo hacemos consciente, cada quien, aunque digamos que yo no sabía esto, que yo no sabía qué esto significa, pero la verdad es que uno a veces pone todas esas excusas, pero bien, yo así lo miro y miro que sí, uno hace las cosas porque quiere hacerlas, pero está consciente de lo que está haciendo. A veces uno es egoísta con muchas cosas, pero sabemos que el egoísmo no es agradable a Dios. Entonces, todo eso nos aleja, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta todo eso y dejarlo, pedirle a Dios que nos quite todo ese egoísmo que podamos sentir. Los obstáculos, si volvemos a los mismos obstáculos, dice, el obstáculo más grande consiste en desear hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros siempre nos queremos salir con la nuestra, que siempre queremos hacer, si aquello nos gusta, aunque no nos convenga hacerlo, aunque no sabemos que no debemos hacerlo, pero como estamos actuando por nuestra propia carne, por nuestra propia humanidad, como dicen, nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Lo que tenemos que ver es
cómo seguir el camino del Señor. Muchas veces nos aparta nuestro orgullo, que viene siendo algo que siempre, a veces uno dice, bueno, yo no soy orgulloso, pero sí, siempre tenemos algo de orgullo, algo de muchas cosas que nos quieren pedir o nos quieren decir, pero el orgullo que hagamos, ¿verdad? Que no nos queramos que nos pidan hacer algo, pero que nosotros miramos que no es de nuestro agrado, o simplemente el orgullo que tenemos no nos deja hacerlo, ¿verdad? Y entra lo mismo que el egoísmo. Nos impide, dice, preguntarle a Dios qué desea que hagamos. Por tanto, tomamos nuestras propias decisiones y luego le pedimos al Señor que bendiga el camino que hemos escogido. Es algo que yo estaba viendo esto y yo pienso, como dice aquí, todos tomamos nuestras propias decisiones y hacemos a veces lo que se nos da la gana. Como les vuelvo a repetir, no queremos acercarnos a Dios, aunque estén ahí hablándonos, pero nosotros seguimos con la misma necedad de hacer lo que nosotros queremos, de hacer a todo aquel que es más libre, que tiene más libertad. Hablándolo aquí, las cosas de Dios, no hay muchas libertades como las tienen en el mundo. Nos tenemos que alejar de todas aquellas actitudes negativas que nos alejan del amor de Dios, por ejemplo, y creo que a veces lo tenemos o a veces no lo queremos demostrar, pero en algún momento siempre nos pasa, como es la amargura. A veces tenemos un dolor o algo que no queremos sacar de nuestro corazón. Todo eso nos trae dolor a nuestras vidas, tristeza. Es como el enojo, la ira. Hace como 2 días yo me enojé grandemente. Después dije yo, con lo que pasó, dije yo, bueno, la otra persona que estaba hablando, diciendo las cosas, tenía razón, pero yo en mi momento, en el momento de darle la razón, pero en realidad no tenía la razón. Estábamos hablando de la amargura, del enojo, la ira, la gritería, porque a todo eso implica la maledicencia, dice, y la malicia, dice. Aquí yo busqué la maledicencia, que es hablar mal de alguien, dice, ¿verdad? Y la malicia, causar daño a otros. Pues a veces causamos daño sin querer, o como le vuelvo a repetir, o queriendo, o enojados, decimos muchas cosas y ya después, cuando ya nos pasa el enojo, nos arrepentimos de lo que ya hicimos o si ya lastimamos a las demás personas. ¿Cuáles son las consecuencias de no seguir a Jesús? Serán separados, dice, de Dios, y recibirán su ira, lo que los llevará a la muerte eterna y a la separación de Dios. Eso es lo que nos lleva a no seguir a Jesús. Y creo que ninguno de los que estamos aquí presentes o oyendo este mensaje, queremos ser separados de Dios. Yo pienso que es como uno humano, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, cuando uno tiene esa ira, pues ese enojo que uno saca, imagínense cómo estará Dios con uno, con tantas cosas que uno hace y que no son del agrado de Él, ¿verdad? Y a veces a algunas personas la lleva a la muerte. ¿Y qué pasa con estas personas? Se van sin Dios y sin esperanza, porque no les dio oportunidad. Bueno, sí les dio muchas oportunidades antes, pero en ese momento ya no tuvieron la oportunidad de pedir perdón, si es que tenían el deseo de hacerlo, ¿verdad? Y si no, pues lamentablemente ya tienen su castigo. ¿Cuáles son las 4 cosas que impiden que Dios te bendiga? 4 cosas que pueden impedir que Dios te bendiga son el resentimiento, la idolatría,
la ignorancia y la falta de fe. Nosotros como seres humanos somos muy resentidos muchas veces con algunas personas que por algo que nos hicieron tal vez ni vale la pena, pero siempre tenemos a veces nos queda un resentimiento en nuestro corazón. Como no lo sacamos, impide, ¿verdad?, que Dios nos bendiga. Igual es con la idolatría. Sabemos que Dios no necesita y nunca va a necesitar una imagen para adorarlo. Él es un ser que está en nuestros corazones y que es verdad que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Muchas personas, pienso yo, hay ignorancia y muchas veces la falta de fe, pero a veces las personas ya lo hacen conscientemente, porque si ustedes se pueden dar cuenta, a veces en la Biblia hay muchas versiones de la Biblia. Hay en unas versiones de la Biblia que está bien claro qué es la idolatría, qué es lo que no se puede hacer, ¿verdad? En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como estamos en estos momentos, sabemos que son los últimos tiempos en que estamos, en que el Señor ya está a las puertas y todavía nosotros que no entendemos o no queremos entender, pero esperemos que estemos preparados para poder esperar la venida del Señor, más bien el arrebatamiento, y que podamos nosotros estar incluidos en ese arrebatamiento. El que se quede en este mundo va a ser muy triste y espero que nosotros no estemos incluidos en esa lista, que podamos estar inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y por lo tanto, para entonces, para cuando eso suceda, el que va a decidir si uno hizo el bien, si uno hizo el mal, si uno lo siguió, si uno no lo siguió, el que va a decidir a dónde va uno es Él, porque no, en este mundo no podemos decir nosotros, no importa aunque estemos en los caminos de Dios, pero no podemos decir, fulanito se va a ir al infierno, o fulanito no se va a salvar, o por lo que dijo ya está condenado. La verdad que no, porque el único que puede condenar y condenará en aquel día es Jesús. Entonces, no podemos nosotros condenar a nadie, ¿verdad? Porque el que va a interceder es Dios con nosotros. Esto es yo lo tomo como dos temas, porque por ejemplo, que les acabo de decir, es el que le estaba diciendo no seguir a Cristo, ¿verdad? Voy a hablarles de seguir a Cristo. ¿Cómo es? Yo lo dividí en dos temas. Entonces, seguir a Cristo. ¿Por qué nos cuesta seguir a Cristo? Dice, seguir a Cristo implica un costo y un desafíos tanto internos como externos. Implica negarse a sí mismo, renunciar a deseos terrenales y confrontar la oposición del mundo. Pero también trae gozo y el poder del Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Ya sabemos nosotros, porque lo hemos experimentado, seguir a Cristo es muy hermoso porque sentimos su gozo, sentimos su presencia, pero a la vez tenemos que tener el cuidado de no cometer errores que a veces como seres humanos siempre pasa. Seguir a Cristo significa en esencia vivir de acuerdo con las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Y dice, implica una dedicación continua, una transformación personal, que nos quiere dar a entender que por el hecho de que seamos una congregación, no quiere decir porque estamos unidos en sí, nos vamos a ser transformados, sino que va a ser personal, una transformación personal. Es lo que uno siente en su corazón, es lo que uno piensa, es lo que uno hace, es como uno actúa,
Entonces, de esa forma vamos a ver cuál es la transformación que vamos a tener cada uno, porque la transformación es personal, no es de dos, sino que es personal. Ser un seguidor de Cristo implica esforzarse por adaptar nuestras acciones, conductas y vida a las del Salvador. Tenemos que seguir adelante, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que adorar, aprender todas las enseñanzas que Él nos ha dado, llegar hasta donde Él llegó, a parecernos a Él en su forma de actuar. En Hebreos 7:25 dice, por eso Él puede también salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nos tenemos que acercar más a Dios, tenemos que humillarnos más para que Él interceda por cada uno de nosotros, porque si no, es mentira que nos estamos engañando nosotros mismos. Seguir a Cristo implica amar a Dios sobre todas las cosas. Priorizar la relación con Dios es todas las decisiones y acciones. Tenemos que priorizar más la relación con Dios en todas nuestras decisiones. Les digo así, ¿verdad? Cuando estaba mi pastor, nosotros siempre íbamos con él cuando él nos llamaba a liberaciones, alguna que íbamos a ir a alguna casa, que había necesidad de ir. Entonces él nos decía, él nunca nos dijo, vengan, ni porque tienen que ir. No, esa es una decisión que uno tenía que tomar. Ahí es, como les digo, es la prioridad que uno tenía. Si servirle a Dios o quedarse uno en su casa tan cómodamente, ¿verdad? Al menos nosotros, las personas que estuvimos en eso, siempre tomamos la decisión de estar presentes cuando Él nos decía, bueno, tal hora tienen que estar aquí, y a tal hora estábamos ahí. Era algo muy bonito en nuestros corazones, porque estábamos haciendo algo que para Dios, pues, porque eso requiere tiempo, una decisión que tiene que tomar uno mismo, tiene que ser personal, no que otra persona le esté diciendo, anda, anda. No, si tiene uno el deseo en su corazón para ir, lo va a hacer, y si no, mejor que ni se presente a donde tienen que llegar. Entonces dice, obedecer sus mandamientos, dice, vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, incluyendo el amor al prójimo. Muchas veces, como les decía, tenemos que aprender de lo que nos enseñó, de lo que nos dejó, para que nosotros podamos aprender en su palabra. Es como el estudio, ¿verdad?, que estamos haciendo los jueves. Él ahí nos está enseñando muchas cosas. Él ahí nos enseña cómo sus discípulos le obedecieron, cómo las personas se acercaron a Él y cómo nos llega a nuestro corazón todas esas enseñanzas que hay en la Biblia. Y principalmente que tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos muchas diferencias con algunas personas, pero Dios nos llama siempre a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, así como Él nos ama a nosotros. De negarse a sí mismo, poner las necesidades de los demás y el llamado de Cristo por encima de los deseos personales. Es como les decía al principio, ¿eh? Él nos llamaba y era nuestro deseo, porque era personal, de ir a las liberaciones o de ir a donde Él nos dijera. Nosotros íbamos porque era nuestro deseo de ir. Tomar la cruz, aceptar los desafíos y sacrificios que conllevan seguir a Cristo. Aquí dice tomar la cruz, pero no es que es simbólicamente, como dicen, ¿verdad? Tenemos que aceptar todos los desafíos que vengan. Por ejemplo, los rechazos
tanto familiares como de personas ajenas, de amigos. Y nosotros también tenemos que hacer sacrificios de no oír a esas personas, de todo lo que nos están diciendo. Es fácil, como dicen, lavarle el cerebro a uno con muchas cosas, pero si uno cree eso, estamos mal, pues, porque nosotros hemos leído y hemos escudriñado la palabra para que nadie nos quiera dar falsa la palabra, ¿verdad? Por eso es que tenemos que leer y escudriñar la palabra para que nadie nos engañe, poder seguir a Cristo. Y como les decía, amar al prójimo como a uno mismo. Así como mi pastor, me pongo por ejemplo a él, hacer discípulos, compartir el mensaje de Cristo y ayudar a otros a seguirlo. Él hizo muchas cosas. Más que todo, eso era lo que él hacía, dar el mensaje para que muchas personas se pudieran acercar a Cristo. Y eso era pues hacer discípulos para Cristo. Ahora renovar la mente, dice, permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra forma de pensar y actuar según las Escrituras. Para eso hay que permitir que el Espíritu Santo nos transforme, dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, dejar que Él se derrame sobre nosotros, porque a veces lo detenemos y Él se contrista, pero no debemos hacer eso, debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejar que Él entre en nuestro corazón, que es algo, como les decía yo el jueves, es algo que el Espíritu Santo, cuando uno lo siente, cuando uno está en su presencia, es algo muy hermoso sentirlo. Entonces hay que buscar, como dicen, la guía del Espíritu Santo. Ser testigos de Dios, dice. Vivir de manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros. ¿Qué nos está dando a entender? Que Cristo se manifiesta en nosotros. Pero si miran cómo viven, si a ustedes lo miran o nos miran, porque a veces uno dice, ay, no me vio, ay, es que no, aquí no hay nadie, pero siempre hay alguien que lo mira a uno. Usted tal vez está en un baile o tal vez está con unos amigos y como dicen, va una mi cervecita o un mi octavito o un mi cigarrito, pero aquí nadie me está viendo. Pero eso es mentira, porque más de alguna persona lo mira a uno, no nos ponemos a pensar que el que nos mira principalmente es Cristo, es Jesús, es Dios. No importa que otras personas nos miren, no podemos engañar a nadie, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos engañamos porque podemos decir, hay un traguito, una fumadita o una cosa de esta, o un baile, qué sé yo, pero ¿quiénes están engañando? Nosotros mismos. En Efesios 5:20 dice, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que darle gracias a Dios siempre, en cada momento. Cuando nos levantamos, eso es lo primero que tenemos que hacer, darle gracias a Dios para que nuestro día sea muy bueno, ¿verdad? Las características de un discípulo de Cristo. Los discípulos son llamados. Nadie puede decir, yo voy a ser discípulo, yo soy discípulo. ¿Por qué? Porque no ha sido llamado por Dios. Es un llamamiento que solo Dios es el que se lo hace a uno para poder ser discípulo, ¿verdad? Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús, lo que le estaba diciendo. Tenemos que estar conscientes y saber responder cuando Él nos llama para poder ir y hacer su mandato. El discípulo dice ama. Los discípulos dan fruto. ¿Qué nos da a entender esto? Por ejemplo,
somos ya discípulos. Ya mi pastor ya no está, pero nosotros somos discípulos. Estamos hablando de su palabra y es la forma en que tenemos que llevar su palabra a todas aquellas personas que lo necesiten. Eso es dar el fruto. Los discípulos son obedientes. Tenemos que obedecer a lo que Él nos está mandando, ¿verdad? Los discípulos, dice, escuchan y aprenden. Tenemos que, como hablé anteriormente, ¿verdad?, que nos decía nuestro pastor. Ahora nosotros tenemos que escuchar a todas aquellas personas que se acerquen a nosotros para que ellos también aprendan de lo que a nosotros nos enseñaron para poder seguir a Jesús, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un discípulo? Es el que sigue a Jesús. Dice, ¿qué te hace seguir a Jesús? Él murió por nosotros, dio su vida y los que le seguimos estamos conscientes de que Él se sacrificó por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si nosotros lo seguimos a Él? Ahora nos toca a nosotros dar nuestra vida para que nosotros podamos llegar a su presencia el día que Él nos llame, ¿verdad? O les digo así, el día que nos llame, porque en este mundo estamos haciendo lo que Él nos está mandando, pero a la hora de nuestra muerte, Él nos está llamando a su presencia ya. Tenemos que nosotros hacer un sacrificio o estar conscientes de que sí queremos ir con Él. ¿Por qué es importante seguir a Cristo? Además de salvarnos de nuestros pecados, Jesucristo también nos ofrece paz y fortaleza en tiempo de pruebas. Y sus enseñanzas son el fundamento en nuestras vidas para la eternidad en el mundo venidero. Como les decía al principio, les estaba hablando del testimonio que les estaba dando. Para mí, esa fue una prueba. Mi pastora oró por mí para que yo sintiera paz en mi corazón, para que sintiera fortaleza, para que todo lo que estaba pasando en ese momento prácticamente se desvaneciera en mi corazón y en mi mente, ¿verdad? Y poder yo pensar correctamente conforme a Dios, ¿verdad? Conforme a los pensamientos que Dios me fuera a dar. ¿Cómo debemos mostrar que seguimos a Cristo? Como discípulos. Un discípulo debe orar, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Entonces, si somos discípulos de Jesús, tenemos que orar constantemente. En este tiempo, tenemos que orar constantemente. Tenemos que pedirle a Dios por nuestra nación, por la nación de Israel y por todas aquellas personas que puedan todavía convertirse al Señor. El primer paso para seguir a Cristo es obedecerlo. Él definió con el gran mandamiento de la ley. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué razones tenemos para buscar a Jesús? Porque Dios es nuestro creador, porque nos ofrece salvación, porque Dios es la fuente de la vida eterna, porque sin Dios no podemos hacer nada, porque Jesús es nuestro refugio y fortaleza, porque Dios escucha nuestras oraciones. Las razones para confiar en Dios: su amor incondicional, su fidelidad, sus promesas de protección, su capacidad de transformar vidas, su sabiduría eterna, su justicia, su paciencia y su capacidad de perdonar. Si Él nos perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestro prójimo? Si Él nos perdonó hasta 70 veces 7, entonces ¿por qué nosotros no queremos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño o nos han hecho alguna cosa que no nos agrada? Y Jesús, que todo lo que le hicimos o todo lo que le hicieron, Él
nos perdonó 70 veces 7 y nos sigue perdonando. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a las personas que nos han hecho daño? En Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Tenemos que ver las cosas de Dios, tenemos que asumir lo que Dios nos quiere dar a entender en nuestras vidas y no hacernos a la carne, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo a veces pide cosas que no son agradables a Dios. Tenemos que seguir escudriñando la palabra y seguir al Señor como es, obedecerle y hacernos semejantes a Él. Para terminar, hay 4 razones para predicar el Evangelio. 1, el mandato de Jesús. Nosotros estamos en los caminos de Jesús y Él nos está mandando a predicar el Evangelio. Lo estoy haciendo, Dios me está mandando a hacerlo, yo estoy cumpliendo su mandato. Dice la posibilidad de advertir a las personas sobre el infierno, que ya sabemos que el que no sigue a Cristo, ese va a ser su destino, aunque como les dije al principio, uno no es para que esté diciendo que tal persona se va a ir al infierno o que por esto no se va a ir, porque el que tiene la autoridad y tiene la capacidad para juzgar es Dios. Uno lo dice y lo explica aquí porque está en su palabra y Él pide que uno lo diga a las demás personas, porque si no obedecemos, lamentablemente ese va a ser el lugar donde uno va. Y el pecado de permanecer en silencio. ¿Cuál es el pecado de permanecer en silencio? No hablar su palabra, no hablarles a las personas que necesitan de la palabra de Dios, aunque a uno le digan, ay, yo no quiero oír eso, o yo ya no quiero saber nada, pero uno tiene aquello de hablarla, porque si no está pecando. Eso es lo que quiere dar a entender. Si uno no habla de la palabra de Dios a las demás personas, entonces ¿cómo queremos que sigan viniendo más almas a Dios o más personas? Y eso es porque le tenemos amor al prójimo, a nuestro prójimo. Todo esto nos sirve para profundizar la relación con Dios y poder imitar su ejemplo. Así como Él fue, así quiere Él que nosotros seamos humildes de corazón para podernos semejar a Él, ¿verdad? Pero que se haya quedado algo en nuestros corazones, porque no es solo para ustedes, sino que es hasta para mi persona. Te doy gracias, Padre Celestial, porque me diste esta oportunidad de poder predicar tu palabra y que haya quedado una enseñanza en cada persona que la escuchó, incluyéndome a mí. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.